Mis hermanos de Iglesia Héroes de la Fe, nos encontramos nuevamente en este domingo 4 de octubre de 2020 para continuar con nuestro estudio del libro de Lucas. En esta ocasión, para terminar con el 9º capítulo que teníamos ya iniciado desde la semana anterior. ¿Le parece si nos detenemos un momento y oramos poniendo delante del Señor todas sus ansiedades y preocupaciones, confiando plenamente en que Él le dará fortaleza y provisión cada día de su vida? Para ponerlo en contexto el día de hoy, hemos de decir que Jesús ya ha llamado la atención incluso del Imperio Romano, ya hay funcionarios preguntando por él, y esto pues constituye un verdadero problema en el caso de su predicación, porque esto le va a traer consecuencias en tanto que el imperio ya le está buscando, el imperio ya tiene atención sobre él y lo empiezan a considerar una amenaza. Por lo cual resulta necesario que la predicación sea un poco menos incisiva en el término de que no precipite lo que habría de ocurrir. Jesús no le está huyendo en ningún momento a que pues se va a cumplir la profecía y justamente va a tener que ser crucificado. Pero no es este el momento en el cual él necesita que esto ocurra. Los milagros, de hecho, son espectaculares. Son tan espectaculares que va haciendo que se sumen y se sumen y se sumen seguidores. Pero no hay que olvidar que Jesús siempre está cuidando de ese círculo de confianza, de esos discípulos que tiene como círculo íntimo y que los va a ir formando. En este punto deseo advertir que la lección de hoy es, digamos, un poco increpante para todos nosotros los cristianos. Creo que Jesús va a tratar directamente con el corazón de los discípulos y por consecuencia tenemos que saber que va a hablar directamente hacia nuestra práctica como cristianos. Vamos entonces al libro de Lucas, capítulo 9, versículo 28. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Vamos a detenernos acá para explicar un poco el contexto de cómo va esto. Los judíos tenían un respeto profundo, un respeto reverencial hacia Moisés y en general hacia los patriarcas, ¿verdad? De hecho, la ley, la Torá, que era la que ellos seguían a rajatabla, es también conocida como la ley mosaica porque había sido escrita directamente por Moisés. Esto es, digamos, el contexto en el cual esto se va a encontrar, pero va a sumarse el profeta Elías a la escena. ¿Por qué Elías? Bueno, porque Elías es, sin lugar a dudas, uno de esos profetas que el pueblo de Israel recordaba con especial aprecio, con especial respeto. Entonces, de manera pues muy sencilla, lo que tienen estos discípulos enfrente, Pedro, Juan y Jacobo, es una aparición, es una visión de uno de los más grandes profetas, uno de los personajes que tiene mayor relevancia por todo su aporte a la cultura judía como Moisés, y Jesús, que pues tiene un rostro y una vestimenta completamente distinta a la que minutos antes había tenido. En realidad, esta visión tiene muchísimo más sentido para los discípulos mismos que para Jesús. ¿De qué estaban hablando Jesús, Moisés y Elías? Pues bueno, resulta que estaban hablando de la partida del Señor hacia Jerusalén. Porque si lo recordamos, hasta este momento Jesús ha estado todo el tiempo en el norte, ¿verdad?, de la tierra de Israel y no ha llegado aún a la capital. Porque en el momento en el que llegue a Jerusalén, pues lo que va a suceder es que su ministerio se va a volver
muchísimo más amplio y va a ser muchísimo más retador para con los fariseos, escribas y demás autoridades, y muy particularmente contra el imperio romano. Entonces el momento en el que Jesús llegue a Jerusalén es un momento de verdad trascendental para el desarrollo de su ministerio, y es justamente acerca de eso de lo que Moisés, Elías y Jesús están hablando. Ahora, ¿por qué mostrarse de esa manera? ¿Cuál era la razón de ser de ese encuentro? Pues bueno, en realidad lo que ocurre es que los tres discípulos seleccionados no son cualquier discípulo. Pedro tiene un protagonismo muy especial en la historia bíblica. Juan es el discípulo amado. Jacobo tiene mucho protagonismo. Es decir, estamos teniendo a tres quizás de los más relevantes en términos de la misión que debían cumplir. Y los lleva justamente a ellos, no porque fuesen más importantes que los demás en términos personales, sino en términos de la misión, para que ellos puedan replicar hacia los demás esa fe y esa confianza en que Jesús tiene verdadero poder. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Y sucedió que, apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Pedro está reaccionando de una manera muy humana. Pedro está exhibiendo en su totalidad esa característica básica de todo ser humano de la autoconservación. De hecho, Pedro está actuando de manera muy consecuente con su propio carácter. Un carácter impulsivo, un carácter muy veloz, un carácter que no reflexiona antes de actuar, pero que en esta ocasión está haciendo una propuesta por demás ilógica. Lo que le está diciendo es: Jesús, y pues aquí está bonito, se ve interesante por aquí, el clima está bien. ¿Qué tal si levantamos 3 enramadas, una para Moisés, una para Elías y una para ti? Y nos quedamos aquí y no hacemos nada más, no nos tenemos que mover porque ya predicamos, porque ya la semilla de tu palabra está diseminada, porque, bueno, ya cumplimos la misión. Ya no nos compliquemos más, quedémonos acá. No le demos más vueltas, aquí hagamos una casita y todos nos quedamos felices y tranquilos. Pero lo que va a suceder en realidad es que Pedro está buscando justamente la comodidad y no complicarse yendo a Jerusalén, porque sabe perfectamente que las condiciones que van a tener enfrentándose directamente a las autoridades van a ser mucho más duras y mucho más peligrosas. Pedro entonces está exhibiendo precisamente su humanidad en pleno. Mientras él decía esto, esta es una reacción de Dios enviando precisamente una señal para que Pedro dejase de decir tanta cosa. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Vean, es muy importante que comprendamos cuál es el contexto de esto. Pedro está diciendo algunas cosas que no tienen demasiado sentido. De hecho, Pedro está proponiendo algo que riñe en su totalidad con la misión que Jesús tenía. Pedro, que no tenemos dudas de que amaba a Jesús, Pedro, que era un hombre que estaba comprometido con la predicación, Pedro, que era un hombre que había hecho milagros, Pedro, que era un hombre que había recibido poder del Señor para hacer estos milagros y para predicar, Pedro estaba siendo un obstáculo. Y es por esto que la voz dice claramente: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y es que muchas veces los cristianos tendemos a tener esa reacción como Pedro.
empezar a pensar que ya cumplimos una misión y que hay que estar cómodos y que no hay que movernos más. No hay que complicarse. Pero en realidad lo que esa voz, que no es más que la voz de Dios, diciéndonos, bueno, pues aquí hay una misión que cumplir, yo mandé a Jesús para cumplirla y todos deben escuchar lo que Jesús diga, no lo que Pedro diga. Dios en realidad está interviniendo de manera directa, haciendo callar a Pedro. Y de hecho lo que dice luego es que no le dijeron nada a nadie porque es que tenían miedo de lo que había pasado. Los discípulos estaban conscientes de que era ineludible el cumplir con la misión. Y esa forma ineludible de cumplir con la misión implicaba que iba a haber ciertos sacrificios que iban necesariamente que deber tomar. Me salto algunos versículos por ahí que son la narrativa de un milagro que Jesús va a obrar sobre un chico endemoniado y pues continúo con precisamente las palabras que le está dedicando a sus discípulos, porque es que les advertí que el resto del capítulo se trataba acerca de disciplinar, de doblegar esa conducta muy humana de los discípulos para convertirlos en verdaderos servidores, y espero que eso entre en nuestros corazones. Versículo 43. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios, y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos, haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen, y temían preguntarles sobre esas palabras. Entonces entraron en discusión sobre de quién de ellos sería el mayor. Vean, es interesante porque es que lo que ocurre es que el chico endemoniado, del cual les hablaba que tiene lugar en los versículos anteriores, había tratado de ser sano por parte de los discípulos y los discípulos no habían podido expulsar al demonio que le estaba aquejando. Y Jesús en realidad lo que está notando es que los discípulos pues están enfriando, tienen poco conocimiento, han estado con él, saben de sus milagros, han usado el poder de Dios para la predicación, pero todavía tienen demasiada carnalidad en ellos, todavía tienen dudas probablemente, todavía están en una etapa del cristianismo en el cual pues no se lanzan de cabeza a cumplir la misión porque es que todavía no tienen esa convicción seria acerca de esto. Entonces, las palabras de Jesús son un poco duras, de hecho, les dice, hacer que os penetre bien en los oídos estas palabras, es decir, miren muchachos, pues vayamos poniendo atención en lo que pasa. Y lo que les dice es que es necesario que el Hijo del Hombre padezca, ¿verdad? Que vaya a caer en manos de los hombres. Pero pues ellos no están comprendiendo, la Biblia lo que dice es que ellos estaban velados a estas palabras, no podían comprender. Pero es que además tenían un defecto más. Los discípulos tenían esa tendencia a no preguntar, porque es que no lo entendían, pero tampoco le pedían una explicación a Cristo, teniéndolo ahí frente a frente, lo cual era pues particularmente complejo en el sentido que cuántos de nosotros, cristianos modernos, habríamos querido tener a Jesús de frente a frente para hacerle varias preguntas. Pero ellos en ese momento pues simplemente están detenidos, se están callando. Como tienen dudas y tienen muchas dudas y tienen mucho miedo de preguntar, entonces en mente ociosa empieza a trabajar justamente esa naturaleza de ego de cada uno y pues empieza a llenarse su corazón de algunas preguntas que son pues mínimamente vanas, pero que van a responder precisamente a lo que todo ser humano llega a tener en algún momento. Y este es un llamado a todos los cristianos modernos para entender que a todos se nos ha pasado por la mente esto alguna vez. ¿Y quién de nosotros es el mayor? ¿Por qué? Porque normalmente los cristianos, y particularmente los que nos ponemos a servir al Señor, pues tenemos esa naturaleza de ego, esa naturaleza humana en la cual queremos lucirnos, en la cual queremos sentirnos importantes, en la cual queremos saber qué tanto la gente nos nota. Es una cuestión realmente de la naturaleza pecaminosa, hay que decirlo de manera frontal, porque esto es una
parte de la naturaleza pecaminosa que nos aqueja, querer siempre hacernos notar, querer siempre ser los principales, y los discípulos estaban cayendo exactamente en ese error. Y Jesús, persiguiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí y les dijo: cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre vosotros, ese es el más grande. Jesús se está enfrentando a una situación un poco compleja donde sus discípulos están teniendo un ataque de carnalidad, porque es que hay que decirlo de esa manera, y Jesús va a atajar concretamente ese pensamiento que estaban teniendo de competencia entre sí. Y lo que les dice es que no es correcto continuar con esta lógica porque en realidad se está envaneciendo su corazón, y por eso es que toma un niño como ejemplo, porque justamente el corazón de un niño no tiene este tipo de vicios que son propios de la adultez, por supuesto, y que pues si ellos están pensando en saber quién es el mayor, pues la respuesta es simple: si alguno de ustedes quiere ser el mayor, simplemente pues ninguno lo es, porque el que se considere más pequeño de todos, ese será entonces el más grande. En realidad Jesús les está dando una lección bastante fuerte en cuanto a humildad, y esta es una segunda gran lección que les está dando de frente, de golpe a los discípulos, y que creo que debe caer también sobre nosotros como servidores del Señor. Entonces, respondiendo Juan, pues fue Juan, miren, no fue Pedro, le dijo: maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre, y se lo prohibimos, porque no sigue con nosotros. Vean cómo el corazón de los discípulos estaba tan perverso que Juan había tenido la osadía de arrogarse para este grupo selecto, para este grupo de élite, algunos privilegios, y estaba incluso prohibiéndole a otras personas que estaban, digamos, fuera del círculo íntimo de Jesús, él pues echar fuera demonios, por la única consideración que no estaba con ellos. Pero fíjese que es interesante, porque es que Jesús va a darle una respuesta tajante a una práctica que aún en algunas iglesias mantenemos, y hay que ser muy honestos como cristianos. Los cristianos tendemos a ser un poco elitistas. Las iglesias son muy conocidas por sus cúpulas, porque los servidores tienden a vanagloriarse en algún momento cuando su corazón se envanece, y pues los cristianos tenemos esa tendencia a excluir a veces a personas que tienen buenas intenciones, que tienen un corazón de servicio, pero como no son parte, no son miembros de este selecto grupo de cristianos iluminados, entonces tendemos a rechazarles. Pero Jesús le dijo: no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y lo que está pasando es que Jesús lo que le dice: bueno, miren, ¿y ustedes por qué andan prohibiendo cosas? ¿Y ustedes por qué andan inventándose reglas? ¿Y cuándo dije yo que no se podía? ¿Cómo demostramos con la palabra del Señor que esto no se puede hacer? No se lo prohibáis. Si al fin y al cabo, fíjense, traduciendo lo que Jesús está diciendo, si al fin y al cabo, ese que está echando fuera demonios en mi nombre, está exactamente en la misma causa que ustedes. No lo molesten, no se lo prohíban. Déjenlo trabajar, porque desde el fondo de su corazón hay un deseo genuino de servir al Señor. ¿Y ustedes quiénes son para andar prohibiendo cosas? Eso es lo que de fondo Jesús les está diciendo. Y seguro que en ese momento no cayó nada bien Jesús. Estoy seguro que en ese momento el corazón de los discípulos tuvo ahí una lucha interna por responder, porque ¿cómo es posible que nos esté diciendo que otros pueden hacer lo que nosotros? Pero eso nos tiene que quedar como una lección fuerte para todos los cristianos. ¿Quiénes somos nosotros para andarnos inventando reglas? ¿Quiénes somos nosotros para andarle poniendo condiciones a la gente para hacer la obra del Señor?
Si los demás cristianos no son contra nosotros, pues están con nosotros. Ese es el mensaje del Señor. Cuando se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Cuando habla de ser recibido arriba, que es que estaba yendo a las tierras más altas, no es arriba del cielo como se podría pensar. Afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Los samaritanos, para ponernos en contexto, son una parte de la población judía que en los tiempos de los cautiverios fueron mezclados en su raza con pues, los que los estaban llevando a cautiverio. Entonces, pues se considera que no eran judíos puros, los judíos los repudiaban precisamente porque ahí corría sangre de otras naciones, de otros pueblos, y es que no podía ser, porque es que el judío es puro en su raza, o al menos eso es lo que ellos creen, que son una raza pues naturalmente superior. Entonces los samaritanos pues no eran bien vistos por los judíos y ellos tenían grandes resentimientos. Entonces, claro, cuando Jesús manda mensajeros a que penetren una aldea samaritana y que le hagan preparativos para pasar por ahí o para quedarse ahí, pues esto lo van a rechazar, porque no puede ser que un judío quiera llegar ahí y quiera ser bien atendido, siendo que el pueblo judío ha tratado a los samaritanos históricamente como un desecho social, como una gente de segunda categoría. Por lo tanto, van los discípulos, más no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén, y aquí se confirma, los samaritanos no quieren a nadie que tenga que ver con los judíos puros, porque los han maltratado demasiado. Y ve cómo vuelve a salir ese carácter duro de los discípulos. Por eso les decía al principio, este capítulo es mucho de tratar con el corazón del cristiano para doblegarle esa carnalidad que naturalmente tenemos. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Jacobo y Juan lo que le dicen es: bueno, Señor, si estos impíos, incircuncisos, hijos del diablo, no te quieren recibir, que les llueva fuego del cielo y los consuma y se mueran por pecadores. Eso es más o menos lo que Juan y Jacobo estaban diciendo. Y Jesús, volviéndose, los reprendió, diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. En otras palabras, miren a ustedes qué les pasa. Y ustedes, hijos, ¿de quién creen que son? Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fue a otra aldea. Me imagino la expresión de Jesús en ese momento con algo así como: ¿y ustedes de qué están hablando? ¿Y ustedes qué están pensando hacer? ¿Cómo se les ocurre que vamos a hacer semejante cosa? Porque nosotros hemos venido aquí a salvar, no a lanzar fuego consumidor contra la gente. ¿Y cuántas veces nosotros los cristianos hemos querido fulminar a un hermano o a cualquiera por cualquier cosa insignificante? ¿Cuántas veces hemos mandado a condenar a alguien porque no quiere escuchar la palabra del Señor? Mi hermano, ¿y a usted quién le ha dicho que tiene poder para condenar a cualquiera? Si la misión nuestra es una misión de amor. Y usted probablemente ahorita esté juzgando a Juan y a Jacobo. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo vienen a decir eso? ¿Cómo es posible que los discípulos? Imagínense, hermanos, si los discípulos hicieron eso, ¿qué cosas haremos nosotros? Y yendo ellos, van en el camino hacia Jerusalén, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Estaban queriendo reivindicar, ¿verdad? Estaban queriéndose sacar todo esto porque es que les ha llovido duro esta vez. Jesús lleva todo un capítulo corrigiéndoles la plana. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas
y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Jesús le está diciendo, bien, ¿quieres venir conmigo? Bienvenido, perfecto, pero te recuerdo, no tengo nada, y si venís conmigo vos tampoco tenés nada, si bajo esos términos querés venir adelante. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame primero que vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. Y aquí es relevante porque es que este versículo ha causado muchísima conmoción, ha causado muchísima polémica durante mucho tiempo, porque parece que Jesús le está dando una respuesta sumamente insensible. Es decir, se le acaba de morir el papá y lo que le dice es, bueno, que los muertos entierren a sus muertos y tú venite conmigo. En realidad Jesús lo que le está diciendo es, bueno, pues sí es cierto, hay dolor, hay que vivir el dolor, pero ese dolor no nos puede detener de seguir predicando. Porque de hecho hay que seguir predicando incluso cuando hay dolor, incluso cuando hay cuestiones difíciles de superar. No es que Jesús le está diciendo, no, pues ya se murió, ¿qué vamos a hacer? Sigamos la vida y no pasa nada. No, Jesús no está siendo insensible. Jesús lo que le está recordando es, bien, a vivir el dolor, pero seguir predicando. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Me quiero despedir de mi familia. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. La figura del arado es importante porque los que utilizaban arados en esa época tenían que ver hacia adelante siempre en un punto fijo, porque de lo contrario el surco quedaba torcido. Entonces si volvían a ver hacia atrás perdían el punto fijo y el surco ya no servía. Entonces lo que le está diciendo es, bien, perfecto, tu familia es importante, tú la querés mucho, pero es que no podés dejar de predicar por irte con tu familia. Porque tenemos un objetivo claro y es la predicación del Evangelio. Ven que es interesante. Jesús no le está diciendo que abandone a su familia. Jesús no le está diciendo que se olvide de su pasado. Jesús lo que le está diciendo es que no puede perder el objetivo que es la predicación por estar viendo hacia el pasado. En ese sentido, entonces, Jesús está concluyendo un capítulo en donde ha martillado bien duro hacia el carácter de los discípulos y ha moldeado algunas actitudes que no estaban nada correctas. Nos quedamos hasta aquí, mis hermanos, entonces, que Dios les bendiga muchísimo y que esta sea una semana de enorme bendición en el cumplimiento de la misión que nos ha encomendado.